Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren genial, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y, en particular, en uno de esos temas que nos tienen a todos con la intriga a flor de piel. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar últimamente, algo que ha sacudido un poco el panorama de los fans de uno de nuestros actores favoritos. Sí, estoy hablando de la reciente noticia sobre Can Yaman y, más específicamente, sobre una nueva socia que ha aparecido en su vida profesional, y la reacción que ha generado, o mejor dicho, que se rumorea que ha generado en alguien muy cercano a él, Demet Özdemir. Sé que este nombre les suena muchísimo, ¿verdad? La química entre Can y Demet en Erkenzicus fue algo que traspasó la pantalla, y su relación, tanto en la ficción como fuera de ella, se convirtió en uno de los temas más candentes para la prensa y para todos nosotros, sus seguidores. Y es precisamente por eso que cualquier mención de Can Yaman con una nueva compañera de trabajo, o peor aún, una nueva socia en sus proyectos, inevitablemente nos hace pensar en cómo podría estar reaccionando alguien tan importante para su pasado. Así que pónganse cómodos porque vamos a desgranar esta historia, a ver qué hay de cierto en los rumores y sobre todo, a tratar de entender esa hipotética reacción de Demet Özdemir. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos encanta tenerlos por aquí. Bueno, vamos al grano. La noticia que ha encendido las alarmas, o quizás más bien la curiosidad, gira en torno a la nueva incursión empresarial de Can Yaman. Como muchos saben, Can no solo es un actor con un talento innegable y un físico que quita el aliento, sino que también es un emprendedor nato. Últimamente ha estado metido de lleno en la creación de su propia línea de ropa, un proyecto que, la verdad, le queda como anillo al dedo. Y en este nuevo emprendimiento, ha aparecido una figura femenina que ha sido presentada como su socia. El nombre que suena con fuerza es el de una tal María, aunque los detalles sobre ella son todavía un poco escasos, lo que por supuesto aumenta el misterio. La prensa turca, que nunca duerme cuando se trata de Can Yaman, ha estado muy atenta a cada movimiento. Han surgido imágenes, se han publicado notas especulando sobre quién es esta María, cuál es su rol exacto en la empresa y, lo más importante para nosotros, cómo está afectando esto a la dinámica actual de Can. Y es aquí donde entra la figura de Demet Özdemir, y la pregunta del millón: ¿qué piensa Demet de tener a una nueva socia, una mujer, en el negocio de su expareja? Recordemos que la relación entre Can y Demet fue una montaña rusa de emociones. Desde el momento en que se conocieron en el set de Erkenzicus, la chispa fue instantánea. La química entre ellos era tan palpable que era imposible no imaginarlos juntos también en la vida real. Y así fue. Su romance acaparó titulares, se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, y los fans se dividieron entre quienes los apoyaban incondicionalmente y quienes, quizás por celos o por querer mantener la imagen de sus personajes, tenían sus reservas. Pero las cosas no siempre salen como uno espera, y su relación llegó a su fin. Fue un desenlace que para muchos fue un golpe duro, especialmente para los que se habían ilusionado con su historia de amor. Sin embargo, ambos han seguido adelante con sus carreras, cosechando éxitos y consolidándose como dos de los actores más importantes de su generación. Can con sus proyectos internacionales y Demet con sus papeles en producciones de gran renombre. Ahora, con esta nueva faceta empresarial de Can y la aparición de María como su socia, la pregunta sobre la reacción de Demet se vuelve inevitable. Y aquí es donde debemos ser cautelosos, porque la información oficial es limitada y gran parte de lo que se habla son rumores, especulaciones y, seamos sinceros, el deseo de los fans de ver cómo reaccionan sus ídolos ante ciertas situaciones. Los rumores más jugosos sugieren que Demet podría estar sintiendo una mezcla de cosas. Por un lado, algunos creen que como profesional que es, Demet entendería perfectamente las decisiones de Can en cuanto a sus negocios. Ella misma ha tenido sus propios proyectos y sabe lo importante que es rodearse de las personas adecuadas para que las cosas funcionen. Podría ver a María como una simple colega, una aliada estratégica en el mundo de la moda, y no darle mayor importancia. Después de todo, el tiempo pasa, las relaciones cambian, y los caminos profesionales pueden separarse sin que eso signifique un drama personal. Sin embargo, hay otra corriente de opinión que sugiere que la situación podría ser un poco más compleja. Teniendo en cuenta la intensidad de lo que vivieron Can y Demet y la forma en que su relación terminó, no sería extraño que Demet tuviera cierta aprensión ante la idea de otra mujer tan cercana profesionalmente a Can.
Podría haber un sentimiento de celos, no necesariamente románticos, sino más bien de esa competitividad natural que surge cuando uno ha compartido una etapa tan importante con alguien. O quizás simplemente una curiosidad por saber quién es esta nueva figura que comparte el espacio creativo y empresarial de Cannes. Además, hay que considerar el factor de la atención mediática. Can Yaman es un imán para los flashes y las cámaras. Cualquier movimiento suyo, especialmente si involucra a una mujer, se convierte en noticia al instante. Si Demet es una persona que prefiere mantenerse al margen de este circo mediático, es posible que la constante cobertura de esta nueva asociación le resulte molesta o al menos un recordatorio de lo mucho que su vida, y la de Cannes, está bajo el escrutinio público. Y hablando de esta socia, María, se sabe muy poco. Algunos medios la describen como una empresaria experimentada, con un gran conocimiento del mundo de la moda, y que sería la mano derecha de Cannes en este nuevo proyecto. Se dice que ella es quien aporta la experiencia y el conocimiento técnico, mientras que Cannes pone su imagen y su visión. Un equipo, en teoría, perfecto para lanzar una marca de ropa con aspiraciones internacionales. Pero, ¿quién es realmente esta mujer? ¿Tiene algún tipo de relación previa con Cannes, más allá de los negocios? Estas son las preguntas que alimentan la especulación y que, sin duda, ponen la piel de gallina a los fans. Por otro lado, es importante recordar que el mundo del espectáculo es un mundo complejo. Las relaciones, tanto personales como profesionales, a menudo se entrelazan de maneras que el público no llega a comprender del todo. Lo que para nosotros puede parecer un drama o un indicio de algo más, para ellos puede ser simplemente una colaboración profesional, una amistad o incluso una estrategia de marketing. Podría ser que la aparición de María sea una estrategia deliberada para generar expectación. En el mundo de la moda y del entretenimiento, el misterio vende. Y si a eso le sumamos el componente de la popularidad de Can Yaman, el éxito está casi garantizado. Quizás María es solo una pieza más en este gran tablero de ajedrez empresarial, y su papel es fundamental para el éxito de la marca. Ahora, volviendo a la reacción de Demet. Si somos honestos, es muy difícil saber con certeza qué está pensando o sintiendo. Los actores suelen ser muy cuidadosos con lo que dicen públicamente sobre sus vidas privadas y sus relaciones pasadas. Lo más probable es que si le preguntan, dé una respuesta diplomática, mostrando respeto por las decisiones profesionales de Cannes y deseándole éxito. Pero, ¿qué hay detrás de esa fachada? Esa es la pregunta que nos intriga a todos. Podríamos imaginar a Demet, quizás en un momento de tranquilidad, navegando por las redes sociales, viendo las noticias sobre Cannes y su nueva socia, y sintiendo una punzada de algo. Quizás una mezcla de nostalgia, de sorpresa, o incluso de un poco de orgullo por ver a Cannes expandiendo sus horizontes. O tal vez simplemente una indiferencia profesional, enfocada en sus propios proyectos y en su vida actual. Es muy difícil ponerse en su piel. Lo que sí es seguro es que para los fans de Erkencikus, la idea de Cannes y Demet juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real, sigue siendo un tema que genera muchas emociones. Y cualquier noticia que involucre a Cannes y a una nueva figura femenina, inevitablemente nos hará pensar en ellos, en lo que fue y en lo que pudo haber sido. Lo que debemos recordar es que tanto Cannes como Demet son profesionales. Han crecido, han madurado y han aprendido mucho de sus experiencias. Es posible que a estas alturas, las relaciones pasadas se vean con otros ojos. Quizás ya no hay espacio para los celos o las rivalidades, sino para un respeto mutuo y un reconocimiento de los caminos que cada uno ha tomado. Así que, ¿cuál es la reacción de Demet Özdemir ante la nueva socia de Can Yaman? La verdad es que a día de hoy, es una pregunta que solo ellos dos, y quizás unas pocas personas cercanas, pueden responder con certeza. Todo lo demás son especulaciones, interpretaciones y deseos de los fans. Lo que sí podemos afirmar es que esta noticia ha reavivado el interés en la historia de Cannes y Demet, y ha puesto de manifiesto el cariño y la devoción que sus seguidores tienen por ellos, individualmente y como pareja. Independientemente de lo que Demet sienta o piense, lo importante es que ambos están construyendo sus propias carreras y sus propios legados. Cannes con su audacia empresarial y su carisma, y Demet con su talento interpretativo y su elegancia. Y si esta nueva asociación empresarial de Cannes, con María como socia, resulta ser un éxito rotundo, será otro hito en su ya impresionante trayectoria. Por nuestra parte, como espectadores y seguidores, lo único que podemos hacer es observar, disfrutar de sus proyectos y desearles lo mejor a ambos en sus respectivos caminos.
La vida da muchas vueltas y nunca se sabe lo que el futuro puede deparar. Lo importante es que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, brillar en el mundo del entretenimiento. En resumen, hemos explorado la reciente noticia sobre la nueva socia de Can Yaman, María, y hemos especulado sobre la hipotética reacción de Demet Özdemir. Si bien los detalles sobre María son escasos y la reacción de Demet es puramente especulativa, es innegable que esta noticia ha generado gran interés y ha traído de vuelta a la memoria la intensa relación que Can y Demet compartieron. Sea cual sea la verdad, lo importante es que ambos siguen adelante con sus exitosas carreras. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración de los entresijos del mundo del espectáculo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Demet estará celosa? ¿O simplemente lo verá como una decisión empresarial inteligente? Dejen sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren más contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.